Hoy somos algunos menos. Entiendo que estamos en época de preparación para exámenes parciales y esto hace dificultoso de repente seguir la cursada. Voy a compartirles la pantalla de la presentación de hoy para ir directamente a lo que nos compete. Entiendo que ahí se está viendo ya. Tenemos a un invitado más que está ingresando. Bueno, la idea de la clase de hoy, a ver, aguarden un segundito, por favor. La clase de hoy es hacer la explicación del último trabajo práctico que está previsto para las clases prácticas de la materia. No obstante, vamos a tratar de hacer una explicación más bien conceptual, con un enfoque de recopilación de conceptos y aspectos teóricos vistos hasta ahora que nos permiten abordar este trabajo práctico, que de algún modo hace las veces de un colector de temas que ya han ido ejercitando, ya sea a nivel teórico y práctico, con las guías de ejercicios y con los ejercicios de la carrera de grupo, con lo cual estamos en condiciones de reforzar conceptos teóricos de manera de hacer un cierre de las ideas y al mismo tiempo hacer un abordaje práctico final ya sobre todo lo que tiene que ver con trenes de engranes. Voy a ver si grabo la presentación. Las últimas veces tuve alguna dificultad para poder grabar. Esperemos que esta vez resulte bien. Bueno, como les decía, la aplicación del trabajo práctico de engranes, y al final de la clase, para aquellos que lo necesiten, voy a disponer de un tiempo adicional para poder atender consultas. Ok, aquí alguien me estaba recordando de grabar la clase. Para atender consultas sobre el trabajo práctico de árbol, que entiendo han ido avanzando en parte, al menos la primera parte, y poder acceder a hacer un entregable final completo. Muy bien. Ya entrando en el tema de la clase de hoy, que tiene que ver con el dimensionamiento de trenes de engranes, en este primer slide, con un esquema manuscrito sencillo, de pocos detalles, pero funcional, se pretende mostrar la disposición final del tren de engranes completo, que en definitiva estará accionando la máquina útil presentada en el trabajo práctico número 1 de correas, de la transmisión por correas. A ver, ahí estamos. La idea del trabajo práctico de hoy entonces es dimensionar un tren de engranes, que está resaltado en la figura a través de la línea punteada, ¿sí? Que no es ni más ni menos que una etapa que continúa un tren de reductor de velocidad, cuya primera etapa estaba constituido por la transmisión por correas. Todo este tren recibía energía de un motor, ¿sí? Eléctrico, a efectos de poder accionar la máquina útil, que en nuestro planteo práctico se trataba de un transportador de tornillos sin fin. Como decíamos, los motores giran a alta velocidad y las máquinas útiles, en general, tienen velocidades de trabajo bastante inferiores a las velocidades nominales de los motores eléctricos. En nuestro caso teníamos una serie de datos para el TP,
entre los cuales estaban las velocidades de operación del tornillo, y eran 50 o 150 revoluciones por minuto, según se trataba de materiales livianos o pesados. ¿Sí? Pesados era 50 revoluciones por minuto y materiales livianos 150. ¿Bien? En el medio, para poder alcanzar esa velocidad de funcionamiento, en el primer trabajo práctico dimensionamos la transmisión por correas como una primera etapa del tren reductor de velocidad. En el trabajo práctico número 2 hicimos el dimensionamiento del árbol que vinculaba o le daba soporte a la polea conducida del trabajo práctico número 1 y a la primera rueda dentada de lo que constituye el tren de engranes, que es el objeto de nuestro trabajo práctico. Para hacer una descripción de la configuración, entiendo que es conocida para ustedes, vamos a repasar los elementos y las etapas que hacen al tren de engranes. Como se ve en la animación, tenemos una primera etapa constituida por dos ruedas de engranes de dentado exterior, ¿sí? Z1 y Z2, que constituyen un tren ordinario simple de dos ruedas de dentado exterior, ¿sí? Y una segunda etapa de un tren de engranes, ya en este caso no ordinario, sino planetario, simple, dado que sus sus cuatro ruedas dentadas están en un mismo plano, y dada la configuración de dentados exteriores e interiores, hace las veces de un tren epi-hipocicloidal simple. Para graficar mejor de qué se trata cada una de estas etapas, se muestran aquí unas imágenes a la izquierda de dos ruedas dentadas de dentado exterior, ¿sí? No estoy seguro si constituyen piezas reales o una renderización de algún programa de dibujo, pero bueno, son bastante representativas de un tren ordinario simple como el de la primera etapa de nuestro trabajo práctico. Y a la derecha, una animación de cómo, gracias a la diferencia de radios y cantidades de dientes, se puede apreciar que la velocidad de la rueda pequeña, la velocidad de giro, me refiero, es mayor que la velocidad de giro de la rueda conducida. Bien, creo que es bastante ilustrativo de cómo funciona un tren ordinario simple, con sus centros de giro estacionarios. Bien. Para representar, aquí no tengo una animación para mostrarles, pero hay como se ve, una foto de un sistema de ruedas dentadas dispuestas en un tren planetario simple epi-hipocicloidal. Decíamos que las referencias hipo y epicicloidal eran propias de los sistemas planetarios de trenes de engranes, ¿no? Y concretamente las relaciones epi tenían que ver con ruedas de dentado exterior, como se ve entre el piñón sol se lo llama también, piñón sol porque es el centro sobre el cual rotan luego unas ruedas satélites. Entonces, en este primer subtren planetario vemos dos ruedas de dentado exterior que hacen una configuración epi, y luego, asociado a la rueda dentada satélite, se encuentra una rueda de mayor diámetro de dentado interno, que se lo llama corona, normalmente, y dada la combinación de dentado externo e interno en este contacto, ese subconjunto de ruedas tiene que ver con la designación hipocicloidal, que finalmente da el nombre completo que refiere a este tren de engranes. Epi-hipocicloidal simple, por estar ambos
todas las ruedas en un mismo plano. Bien, creo que con esta designación o con este repaso se puede de algún modo graficar y representar las subpartes o los componentes de todo nuestro sistema. Creo que no tiene mayor sentido ahondar en lo que era el sistema de correas, ya lo vimos en el TP1, el TP2 referido a árbol, y lo que acabamos de ver para ilustrar los distintos tipos de ruedas dentadas configuradas en un tren ordinario, en un tren planetario, epipo y cicloidal. Algo muy importante para notar en esta disposición es que la máquina útil estará acoplada al brazo del sistema planetario. ¿Ok? Esto es interesante, porque de algún modo la velocidad de salida de la transmisión será igual a la velocidad del brazo. Bien, dicho todo esto y habiendo repasado la disposición del sistema, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué debemos dimensionar? Bueno, el objetivo de este trabajo práctico es hacer un dimensionamiento completo de todo el sistema de ruedas que constituyen el tren de engranes. Esto quiere decir dimensionar las cantidades de dientes, sus diámetros característicos, el espesor de la rueda o ancho de las ruedas y el tamaño de los dientes. Todos estos parámetros para todas y cada una de las ruedas del sistema, que vimos recién eran Z1, 2, 3, 4 y 5. Cuando decimos que debemos determinar los diámetros y el tamaño de los dientes de las ruedas, vale la pena recordar el esquema o el dibujo característico de las designaciones de los distintos diámetros que finalmente dan lugar al tamaño de los dientes, ¿sí? Al tamaño de los dientes y el tamaño de la rueda. Para recordar simplemente, teníamos diámetros que son factibles de ser medidos, que uno los puede tocar, y tienen que ver con el diámetro de raíz del diente, el diámetro de cabeza, ¿sí? Y luego tenemos algunas dimensiones que son más difíciles de medir, como son el diámetro base. Hay algunas representaciones donde el diámetro base queda por sobre el diámetro raíz. Está bien, son válidas ambas representaciones. Depende del tamaño de la rueda, de la cantidad de dientes, del ángulo de presión, de una serie de variables. Por eso van a encontrar diferentes esquemas para dibujar o representar el diámetro base. En definitiva, el diámetro base es un diámetro que, si vamos con un dispositivo de medición, muy difícilmente podamos encontrar un lugar físico de la rueda donde ir y medirlo. De hecho, no existe, no se puede medir. Es a los efectos del cálculo del engranaje. El círculo de paso, o circunferencia primitiva, también es un diámetro que no se puede medir en una rueda de engranes. Fíjense que no hay ningún resalte de material, ninguna discontinuidad concreta en el perfil del diente que nos permita medir el diámetro de paso o el diámetro primitivo, es lo mismo. ¿Bien? Y luego algunas medidas claras, como son la holgura, ¿sí? El paso diametral, a nivel de la circunferencia base y a nivel primitivo. Bueno, con todo este trabajo práctico, la idea es poder calcular y determinar todas estas variables que en definitiva hacen al tamaño de las ruedas y al tamaño de los dientes. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo último de terminar o de dimensionar todos estos aspectos o parámetros?
El principal y más visible, en términos de que pretendemos accionar una máquina útil, es determinar una relación de transmisión tal que nos permita acoplar un motor que va o que funciona a altas velocidades con una máquina útil que trabaja a bajas velocidades. Entonces, el dimensionamiento de todo el conjunto de ruedas debe garantizar una velocidad de salida que sea útil para la máquina útil. En otras palabras, y matemáticamente, ese acondicionamiento de la velocidad se lo representa a través de la relación de transmisión, relación de velocidades, en otras palabras. Y al mismo tiempo, el objetivo del dimensionamiento tiene que ver con garantizar que las ruedas, cuando se ponen a funcionar y son atravesadas por energía que viene del motor, aseguren su integridad mecánica y física. En otras palabras, que sean lo suficientemente resistentes para que ninguna parte de la rueda dentada se rompa. ¿Sí? Se rompa o falle. Vamos a ver ahora qué expectativas de falla podemos encontrar para este tipo de elementos de máquina. ¿Está? Entonces, el objetivo de este dimensionamiento es garantizar una velocidad de salida que sea útil para la máquina útil y asegurar que las ruedas tengan suficiente resistencia para que no fallen, mecánicamente hablando. Hasta acá alguna consulta. Esto es bien general y bien conceptual. Seguimos. Antes de meternos, quién sabe, en algunos aspectos propios del trabajo práctico, de detalle, creo conveniente hacer una revisión de cómo es la cinemática del engrane, destacando algunos puntos más importantes. Esta es una animación que conceptualmente tiene algunos errores de diseño, porque, por ejemplo, no existe un huelgo entre la cabeza de un diente de engranes y el valle, o el fondo, o la raíz de la otra rueda. Esto se ve por acá arriba, ¿eh? Se tocan en la punta. Es un error conceptual que tiene esta animación, pero que a los fines prácticos, para mostrar cómo es la cinemática del engrane, es más que válida y útil, ¿sí? No obstante, tiene ese error de diseño entre probablemente algunos otros. Hecho esta aclaración, quisiera destacar, aquí me hubiese sido útil tener algunas animaciones para ir por parte. Pero bueno, vamos a seguir la lógica. La rueda de abajo gira a una velocidad angular omega 1 en sentido antihorario, ¿sí? Gira hacia la izquierda. En ese giro pretende transmitir energía a la rueda conducida que gira en sentido opuesto, es decir, horario. En este punto de acá abajo es donde inicia el contacto entre dientes de ambas ruedas. ¿Bien? Acá se inicia y el contacto se desplaza. Se desplaza a través de lo que llamamos recta de presión, que gracias a la forma característica del perfil del diente, que pretende ser una copia de una curva teórica que llamamos evolvente de círculo, nos garantiza que ese segmento sobre el cual se desplaza el contacto sea una recta, ¿sí? Y con ello las fuerzas normales, producto del contacto, van a tener una dirección también constante. Esa es una de las principales ventajas de la evolvente de círculo, que garantiza una recta de presión de dirección constante y consecuentemente con ello fuerzas normales al contacto entre los dientes que también van a tener direcciones constantes.
Eso es muy útil y beneficioso para la transmisión. Entonces, el contacto inicia por acá abajo, a la derecha, en este punto. Se desplaza, pasa por un punto intermedio y llega a un punto final. Se describe así el inicio y el fin del engrane, y lo que pasa en el medio se lo conoce como duración del engrane. Más allá del fin del engrane, el engranaje se pierde. A la salida del engranaje, básicamente el contacto desaparece. No es demasiado significativo ese momento en todo este proceso, ¿no? O en esta secuencia. No obstante, cuando inicia el engrane, y dado que las ruedas tienen cierta velocidad de giro, el comienzo del contacto se genera con una característica muy importante, que es que se da a través de un contacto con impacto dinámico, se dice. ¿Sí? Es decir, los perfiles de los dientes entran en contacto en velocidad en el momento en que se encuentran ambas curvas o perfiles de dientes. Esto es lo que se refleja acá abajo. Esto es importante, ese aspecto. En el punto intermedio se da, que es un punto representativo que viene en la teórica, que es el punto primitivo, P, el cual está caracterizado por ser un punto de tangencia entre las circunferencias primitivas, y en el cual las velocidades tangenciales, bueno, voy a ahondar en ese concepto, las velocidades tangenciales a las del contacto son iguales en ambas ruedas. Las velocidades tangenciales al punto de contacto son iguales en ambas ruedas. Eso tiene como consecuencia que no hay deslizamiento entre las superficies de los dientes que están engranando. En otras palabras, se dice que hay un instante en el cual los perfiles de los dientes se mueven o se relacionan a través de un movimiento de rodadura pura. Dada esa situación, y por el hecho de que la fuerza N se aplica puntualmente en el contacto entre las dos superficies, se verifican las tensiones de Hertz en ese punto. ¿Está bien? Quedémonos con esas características. Luego, desde el inicio hasta el punto primitivo, se da una situación de que las velocidades tangenciales en ambos perfiles de los dientes no son iguales. Y puntualmente, la velocidad tangencial de la rueda conducida, desde el inicio hasta el punto primitivo, es menor que la velocidad tangencial al punto de contacto, es menor que la velocidad tangencial de la rueda 2. ¿Esto qué quiere decir? Que el diente de la rueda conducida se desliza sobre el diente de la rueda motora. Es decir, la superficie de la envolvente de la rueda conducida va más rápido, tangencialmente al punto de contacto, que la superficie de la rueda motora. Y al contrario, desde el punto P hasta el punto de salida, o fin del engrane, la velocidad de la envolvente del diente motor, la velocidad tangencial, es mayor que la velocidad tangencial, ¿sí?, al punto de contacto en la polea, en la rueda conducida. Esto quiere decir que el diente motor se desliza sobre el diente conducido. ¿Está?
Velocidad tangencial, cuando me refiero, es la componente, en todo este tiempo que la estuve referenciando, el punto de contacto tiene una velocidad, ¿sí? La cual se las decompone en una velocidad tangente a las superficies y otra normal. La velocidad tangente a las superficies es la que determina esto de que una superficie desliza sobre otra. Es la nota que está puesta al pie de la animación. Quédense con este concepto. Más allá de las dificultades de interpretar la velocidad tangencial y el concepto de la velocidad tangencial. El concepto que es importante rescatar de esta animación es que en la zona de acceso o ataque del engrane, el perfil del diente conducido va más rápido o se desliza sobre el perfil del diente motor, y viceversa en la zona de receso o salida del engrane. Y hay un punto donde son iguales, que es el punto P. Bien. Dicho esto, porque una parte del análisis cinemático tiene que ver con el estudio de las velocidades, y otra parte de esta rama de la mecánica, de la cinemática, tiene que ver con el análisis de las cargas o las fuerzas. Lo que describimos hasta ahora es qué pasa con las velocidades. Con las fuerzas encontramos lo siguiente. Resumidamente, y haciendo un extracto de la animación anterior. Girando hacia la izquierda la rueda motora, en algún punto va a estar solicitado por una fuerza normal, que tiene la dirección de la recta de presión NN, distanciada de la tangente entre las circunferencias primitivas, alfa P, ángulo de presión circunferencial. Y más adelante cambio la nomenclatura, esto me quedó desactualizado. Y lo vamos a llamar también ángulo φ. La característica de esta fuerza aplicada sobre un diente, esta es una fuerza de contacto, ¿no? Normal a la envolvente, o normal al perfil del diente. Quizá no está del todo bien representado acá. Tendría que haber sido más horizontal para que sea normal o perpendicular a la tangente del perfil del diente. Pero bueno, se entiende. Esta fuerza tiene las siguientes características. Tiene dirección constante mientras dura el engrane. Y como decíamos, esto es beneficioso porque un vector aplicado con una dirección constante no genera vibraciones. Respecto, por ejemplo, de otro vector que cambia su dirección y por ende tiende a hacer cambiar la dirección de aquello que está sufriendo la acción de la fuerza, ¿no? Y eso hace, en definitiva, a que el objeto vibre. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la fuerza normal de dirección constante? Es que no se transmitan vibraciones durante el engranaje. Esa fuerza, según se ve como está aplicada en el diente, genera un esfuerzo de flexión y de compresión, si lo descompusiéramos en una fuerza de dirección radial a la rueda y otra tangencial, por ejemplo, a la circunferencia primitiva. Flexión y compresión. La compresión se desestima en todo el análisis de dimensionamiento, dado que, en definitiva, ayuda a contrarrestar el efecto de la flexión. Entonces, al subestimarlo o desestimarlo, nos ponemos en una situación más desfavorable en términos del análisis de carga del diente. En un ejercicio de dimensionamiento, esta solicitación podría asimilarse a una viga empotrada solicitada por una fuerza que tiende a flexionarla. Ahí estamos. El otro aspecto distintivo
en términos de las cargas es que la fuerza está aplicada en forma puntual sobre la superficie del diente, lo cual genera tensiones de contacto. ¿Sí? Tensiones de contacto que, como vimos, en el punto primitivo cumplirán las condiciones de las tensiones de Hertz, y en la zona de ataque y salida del engrane, esas hipótesis de Hertz no son válidas porque hay deslizamiento entre las superficies. Eso es importante distinguirlo. Entonces, en ese contexto, al haber deslizamientos, las tensiones de Hertz no son válidas, todo su modelo de distribución de tensiones no es válido, y lo que se pone acá abajo es rozamiento dinámico, tiene que ver con rozamiento con deslizamiento en las zonas de ataque y salida del engrane, lo que les anticipaba recién. A la derecha, para de algún modo conceptualizar esto que acabamos de decir, hay una gráfica que representa un estudio fotoelástico, que de algún modo describe o genera una, entre comillas, radiografía de cómo se concentran los esfuerzos ante un determinado estado de carga de un objeto. La acumulación de líneas negras refiere al grado de intensidad de carga en una determinada área. Entonces se ve, resaltado en rojo, que la raíz del diente, de ambos dientes, y la zona de contacto, donde en definitiva aparece la fuerza normal, son las zonas donde aparece mayor nivel de cargas o tensiones. ¿Sí? Lo resaltado en la raíz de los dientes